La CICIG afirma que las investigaciones en los casos de alto impacto pues continuarán. Así que esta entrevista fue realizada por la licenciada Elsie Sierra y aquí se la presentamos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en Telediario en su especial. Hoy estamos en la Semana de Seguridad y Justicia. ¿Cómo se encuentra Guatemala en este tema? ¿Cuáles son los avances y, por supuesto, los retos que tendremos en los próximos años? Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros al comisionado de la CICIG, el señor Iván Velázquez. Buenas noches. Hace algunos días ustedes presentaron un informe sobre los avances de la CICIG en este tema de la lucha contra la impunidad y aparatos clandestinos, etcétera, que atentan contra la seguridad y la justicia del país. ¿Cuáles fueron estos avances según el informe que ustedes tuvieron por el trabajo realizado por la CICIG? Sí, hay un tema específico en cuanto a las investigaciones. Lo que se ha conocido públicamente a partir del 6 de septiembre del 2014, con el primer caso, digamos, de mayor trascendencia presentado por la CICIG respecto de la corrupción en el sistema penitenciario, y lo que sucesivamente se ha venido presentando, el tema de la estructura en Izabal de Haroldo Mendoza, el que significó tanto para el país del 16 de abril que ha tenido pues una trascendencia en cuanto a ese revivir de la esperanza que mencionaba usted precisamente, los temas vinculados a salud, a la Policía Nacional Civil, es decir, en múltiples áreas, lo que tiene que ver con la corrupción judicial, que es una inquietud grande que tenemos porque se requiere un sistema de justicia idóneo, efectivo, eficiente, y eso nos lleva también a otro tema en el que hemos estado trabajando, el de reformas legales vinculadas al sistema de justicia, la necesidad de una ley de carrera judicial que garantice ingreso, permanencia, promoción y exclusión, porque consideramos que todos estos mecanismos tienen que estar incluidos en el instrumento legal, de manera que no tenga siquiera la sensación la ciudadanía que la carrera judicial es la garantía de permanencia, de inamovilidad, independientemente de los niveles de idoneidad y de honestidad que son requeridos en el sistema de justicia, específicamente en el organismo judicial. Acciones, presentaciones, estudios que hemos desarrollado en otras áreas, como el financiamiento de la política en Guatemala, que creo que también señaló un aspecto muy importante que se requiere en la transformación del país en cuanto, como dijimos en la conclusión, el gran financista del sistema político en Guatemala es la corrupción, y esa es una realidad que hay que transformar. Es decir, son muchísimas áreas que nos llevaría todo el programa siquiera en dedicarle un momento a cada uno, pero que igualmente ese informe está en nuestra página web, de manera que puede ser conocido ampliamente por la comunidad. Así es. Ahora bien, usted mencionaba algo muy importante, corrupción. Guatemala es catalogada por algunas instancias internacionales como uno de los países que más ha sufrido este flagelo de la corrupción. Cuando se hablaba del tema, porque es el primer país, o tal vez no es el primero, pero impactó mucho en América Latina que un presidente y una expresidente estuvieran relacionados con los temas de corrupción, así como otros funcionarios públicos. Ahora bien, ¿quiénes están detrás de ellos? Porque esa es la pregunta. Si ellos estaban ahí, es porque hay grandes poderes en el país que también, como usted bien lo mencionó, están de alguna manera financiando la política, ponen y quitan presidentes.
y también dentro del sistema financiero, cómo analizar esos movimientos de dinero que se manejan a grandes cantidades por funcionarios, instituciones y otras personas, que entonces ellos están de alguna manera avalando este tipo de corrupción. ¿Están investigando esto, señor comisionado? Hay podríamos definirlo como un macroproyecto de investigación en el que cada uno de estos elementos que hemos ido presentando como resultados en la persecución penal, cada uno de estos elementos hacen parte de ese macroproyecto de investigación. Hemos planteado que la corrupción en Guatemala no es un problema coyuntural, no es un problema que se le pueda atribuir a una persona específica o a un gobierno específico, y que, siendo de esa forma estructural, nuestra hipótesis, que naturalmente tendrá que ser sometida a la confrontación con las pruebas que podamos ir obteniendo, con los elementos probatorios que podamos ir allegando, pero nuestra hipótesis es que existen estructuras permanentes en el tiempo que son las que permiten que en las coyunturas se pueda desarrollar en mayor o menor medida en un área o en otra, con unos personajes o con otros, pero que hay algo de mayor contenido detrás de todo esto, justamente en la inquietud que plantea, y que a eso es a lo que tenemos que apuntar si efectivamente se quiere afectar sensiblemente la corrupción. Y eso supone adicionalmente que, como el enfrentar la corrupción tampoco debe ser un tema de coyuntura, se necesita el gran fortalecimiento del sistema de justicia. Es lo otro que hemos planteado, lo que dijimos en el informe anual. En las condiciones presupuestarias y técnicas actuales en el sistema de justicia es absolutamente imposible atacar la corrupción, afectar sensiblemente la impunidad. ¿Qué implica esto? Implica que el país tiene que reflexionar sobre su sistema de justicia, pero que tiene que reflexionar con seriedad, con objetividad, con intereses de colectivo, no con intereses de sector o de particularidad. Y eso supone entonces definir, cuando yo he planteado que una cobertura territorial del Ministerio Público del 10% no es una cifra, sino que es una actitud del Estado. Es decir, que 34 municipios tengan fiscalía municipal actualmente no es un dato estadístico, es lo que significa la actitud que el Estado en su conjunto, y podríamos decir también la sociedad, factores de poder importantes en el país, que no han prestado la atención suficiente a la justicia, y que ahora es necesario, si de verdad se quiere luchar contra la impunidad, es necesario hacer un análisis en esas condiciones de objetividad que mencionaba, para que se pueda transformar esa realidad. Y es una transformación de la realidad que lo que va a suponer es que el proyecto contra la impunidad sea también un proyecto integral, no, como insisto, no de coyuntura. Y es el momento, y decimos, este es realmente un momento histórico para Guatemala, porque todo lo que significó de la reacción ciudadana contra la corrupción, contra la impunidad, esta esperanza renovada que hay en el país, es lo que facilita que se puedan introducir reformas que además han venido siendo reclamadas por la sociedad. Nos vamos a ir a unos mensajes. Estamos platicando con el señor comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, sobre los avances que ha habido en el tema contra la corrupción en nuestro país, cuáles son los retos y por supuesto las investigaciones que se han realizado a grueso modo,
Ustedes pueden realmente tener este informe en la página de la CICIG que se encuentra en la internet. En unos momentos les vamos a dar la dirección. Nos vamos a unos mensajes.